2019, 2020, cosas así. Sí. Decides que para tu trabajo de fin de grado ibas a describir una nueva especie de nudibranquio trabajando con una de las mayores especialistas a nivel mundial de estos bichos. Claro, aparte de que esto suena a fantasía, porque suena muy locura, claro, para alguien que no tenga ni idea de cómo es este proceso, que yo creo que es prácticamente todo el mundo que nos está escuchando, ¿cómo se describe una nueva especie? Bueno, yo antes del TFG, porque este TFG en concreto se basa en la taxonomía, tiene como base principal la taxonomía. Pues yo antes de decir, vale, pues voy a ponerme a ello, todo lo que había escuchado de la taxonomía es que era de las ramas de biología más complicadas, nadie quería dedicarse a ello, no sacas absolutamente nada, el tema del trabajo también está muy complicado. Tenía un amigo que quería hacer taxonomía y se tiró por ahí, cogió las asignaturas apropiadas para ello, pero yo no. Yo siempre como me aparté y digo, a ver, me gusta mucho estudiar los bichitos, me gusta saber más de ellos y tal, pero taxonomía no sé ni lo que es. Bueno, con el TFG ya me hice una idea bastante gorda de lo que es la taxonomía y lo que implica. La taxonomía, o el describir una nueva especie, implica en que tú tienes un bichito. Y tú ese bichito tienes que estudiarlo a fondo, tanto por fuera como por dentro. Y sea como sea, si es pequeño o grande, las estructuras, cómo tienes que mantenerlas, lo que sea. Tienes que hacerlo con tal cuidado de intentar no romper absolutamente nada, porque cada parte del bicho es importante. Y tienes que describir cada y hasta el mínimo detalle de todo lo que comprende ese bicho, porque al fin y al cabo es lo que le hace ser así. O sea, que lo primero sería tener algún ejemplar de ese bicho, hacerle una disección para poder ver todas las partes y todos los detalles. Fotografías, dibujos. A mí, por ejemplo, los dibujos me encantan. Es otra cosa de la taxonomía que me flipa muchísimo, el poder dibujar. Porque en muchas ocasiones, a lo mejor un dibujo te muestra más que una imagen. Porque en un dibujo tú estás demostrando detalles que a lo mejor a simple vista no se ven. Claro, porque estos bichos asumo que muchos de ellos serán transparentes o con un color así un poco que no se ve fácil, digamos. Sí, exactamente, incluso otro tipo de bichos, porque tú al final, a lo mejor la cámara también tiene una cierta resolución y un cierto zoom. A lo mejor no llega a lo mejor a los 3 pelos de un extremo de una pata de no sé qué. Y eso lo puedes hacer únicamente con una lupa. Entonces, claro, ¿eso cómo lo sacas para que te lo puedan ver? Pues a dibujar. Tienes que dibujar. ¿Qué tamaño tenía el que tú describiste? Los que yo describí tenían entre 2 y 4 milímetros. Eran bastante grandes. ¿Perdón? O sea, ¿puedes repetir esto? 2 y 4 milímetros. Entre Eran 2 bastante grandes. Y 4 milímetros. O sea, menos de medio centímetro de bicho. Sí. Y eso lo tienes que diseccionar. Sí. Con mucho cuidado. ¿Cómo diseccionas un bicho que mide medio centímetro? Con pinzas que valen 70 euros. Y como las rompas, ya no te compran otras. Vamos, se me quedó eso a fuego en la cabeza. Me acuerdo las amenazas de como las rompas no tienes otras, te jodes. Y yo, vale. ¿Cómo llegué a esto? Sí. ¿Cómo llegué a esos 2-4 milímetros y decir, me parece grande? Te cuento. Para prepararte para el TFG y llegar a alcanzar a describir una especie de tal tamaño, a ti te hacen practicar. Tienen un montón de muestras de diferentes especies, de diferentes tamaños. Claro, porque hemos dicho que estos bichos llegan a medir hasta 40 centímetros. Sí, pueden llegar a ser muy grandes, aunque generalmente son muy pequeños. Bueno, pues a mí para empezar me dieron un Felimare cantabrica, lo recuerdo perfectamente. Medía 1 centímetro y 3 milímetros, algo así. Yo digo, ¡guau! Esto es pequeño. Vaya. Esto es pequeño. Claro, y mide como 3 veces más que el tuyo. Claro, y entonces tú empiezas a diseccionar y te tienes que hacer a la idea de qué fuerza debes emplear, de que tienes que tener unos nervios de acero, de que tienes que emplear unas minucias. Esto de que se dice de y minucias. Una expresión así. Las minucias existen. ¿Qué son las minucias? Las minucias son una especie de agujas muy muy pequeñas que tienen como el grosor de un pelo, ¿vale? Y miden como 1 centímetro. Estas minucias se doblan enseguida y bueno, si te clavas una, luego no te das cuenta. O sea, cuando te empieza a doler algo y no sabes dónde es o no lo ves,
A mí me ha pasado de llegar a casa de me pincha algo, es una minucia. Bueno, entonces claro, tú tienes que utilizar esto porque lo que quieres hacer es evitar destrozar al bicho lo máximo. Claro, o sea, tiene que ser muy limpio al final al Claro, abrirlo. porque tú al final, como lo haces, tú lo abres y poco a poco abres la piel y poco a poco te vas haciendo a todos los órganos. Ujú. Lo que tienen los moluscos, el hepatopáncreas, que es como su parte digestiva, esto es lo peor de todo, porque en cuanto se abre el hepatopáncreas te genera un caos. O sea, todo se te va, no puedes ver absolutamente nada porque todo se te llena de tripas, por así Y ya decirlo. a partir de ahí complicado. No es como un estómago que se mantiene más o menos rígido. Sí, Aparte sí. porque esta disección de organismos marinos tú lo tienes que hacer en agua, porque si no los tejidos se secan. Claro. O sea, que tienes que diseccionar un bicho de medio centímetro sumergido en líquido para que se pueda ver En bien. agua o en etanol, dependiendo. Y claro, estás describiendo una nueva especie, con lo cual asumo que no tienes muchos individuos con los que trabajar. No. O sea, y como estaba diciendo, pasé de diseccionar a de 1 centímetro, me llevó a lo largo como de 2 meses o así, hasta que me puse con los míos. Llegué a diseccionar, y uno perfectamente, del género Goniodoridela, de 1 milímetro. Lo más pequeño que he diseccionado ha sido de 1 milímetro. De 1 milímetro. O De 1 sea, milímetro. Y la verdad de decir, salí muy contenta porque conseguí verle absolutamente todo. pero es que no es nada, 1 milímetro. O sea, cualquiera que coja una regla. O sea, que 1 milímetro no es nada. Y eso lo abres y le ves toda la... me parece acojonante. Con una ¿eh? buena lupa se puede. Joder. Y hice mis dibujitos y... bueno, Dani, o sea, si quieren ver mis dibujos te los dejo, ¿eh? O sea, Algo tengo de- dibujos de todos los nudibranquios que he abierto. Es posible que algo haya visto. Pero bueno, ese fue tu trabajo de fin de grado. Sí, El de escribir una nueva especie. claro. Y lo principal que para distinguir una nueva especie de este tipo de bichos, lo que te fijas principalmente es el aparato reproductor y en la rádula. La rádula son los dientes de los moluscos. Con lo que comen. Sí. Entonces, claro, dependiendo de cómo sea la rádula, tú los pones en un determinado porta y te lo llevan al microscopio de barrido, ¿vale? Microscopio electrónico de barrido. Y claro, como son tan pequeños, porque si estamos hablando a lo mejor de un bicho que tiene 1 milímetro, imagínate cómo es su aparato reproductor y cómo finalmente es el pene. Que intento ser lo más científica posible. No, El claro, pene pero es diminuto. es del carácter taxonómico que permite distinguir al mayor número de especies en este tipo de individuos. Entonces, claro, tú tienes que separar principalmente la rádula y el pene por otro lado, y en otros casos otra parte alrededor O sea, de la rádula. que con el rabo y con los dientes puedes saber más o menos qué babosa es de la que Claro, está. exactamente, porque a lo mejor externamente tiene unos diversos colores y bueno, ya luego el análisis genético, ¿no? O sea, la PCR y todo lo que tenga que hacerse, que ya es ahí cuando te haces el árbol filogenético, que eso de taxonomía es súper importante, la sistemática. Claro. Pero claro, con esos 3 caracteres y ya lo que has recopilado anteriormente, tú puedes describir una especie, pero claro, esa es la parte práctica y esa es la parte que mola. Ya, la parte de cuando dices, soy una investigador. Literalmente eres un investigador. ¿Por qué? Porque al menos en la parte taxonómica, tú lo que tienes que hacer es investigar sobre los anteriores que intentaron describir esa especie que tú tienes en las manos. Claro. Porque a lo mejor ha pasado de uno y de otro, le han ido cambiando el nombre, o es totalmente distinto, lo tienes que comparar con familiares cercanos de esa propia especie. Y Porque a lo puede mejor- ser que otra persona a lo mejor que haya estudiado el mismo bicho piense que es otro distinto. Claro, o a lo mejor le veía caracteres, unos caracteres limitados, y yo ahora veo más, con lo cual tengo que redescribirla. Claro. En este caso tuve suerte porque no estaba escrita esta especie, pero claro, yo lo que tenía que sacar información de otras similares a ella, o sea, que tuvieran un cierto parentesco del mismo género, Goniodoris, y a lo mejor encontraba artículos de 1808 en alemán Joder. que tenía que traducir para ver simplemente en un libro que tenía no sé cuántas mil páginas, ver si tenía dibujos en donde se veía estos bichos de alguna manera o una mínima descripción, que en muchas ocasiones tiene 4 ramas branquiales, un ano, boca y de vez en cuando se le ven puntitos. O sea, es una babosa y bueno, poco más, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, Joder.
al final tú acabas recopilando un montón de información de tiempos antiquísimos en diferentes lenguas, que las tuve que ver para el tema de la traducción. Claro. En francés, alemán, inglés es lo fácil, o sea, el inglés es lo mejor que te puede tocar. Entonces tú acabas recopilando toda esa información y lo que tienes que hacer es discutir por qué esa especie es nueva y no es otra. Porque dices, pues porque esta tiene estos caracteres, esta no, y esto sí, y esto no. O sea, decir lo que le hace diferente, ¿no? Por así Claro, decirlo. exactamente, y un análisis genético y un árbol filogenético. Y Por- con eso, chimpum. Por cerrar un poco con el tema de los nudibranquios, ¿estos bichos dónde están? O sea, ¿dónde se los puede encontrar la gente? Buah. Te lo puedes encontrar en muchísimos sitios. O sea, parecen que son como muy... ¿Son marinos? Sí. Vale. O sea, no te los vas a encontrar en un río, por ejemplo. No. Vale, Ah, vale. vale. sea- Que digo, llevo todo el rato hablando del mar. Claro, ¿Qué me claro. estás preguntando? Digo, no lo sé, pero vale. O sea, en general son bichos marinos. Son bichos marinos y te los puedes encontrar, la verdad, en casi todas las costas. Más rudimentarios o menos. O sea, a lo mejor, yo que sé, a lo mejor en una determinada costa te los encuentras todos marrones o todos transparentes o blancos, ¿sabes? Que no tienen así ningún color extraordinario. Y otros te vas a California. O incluso en Coruña, que en Coruña yo los vi, bueno, en Coruña no concreto, en Ferrol, en la ría de Ferrol concretamente, que vi a todo tipo de nudibranquios con colores, me sorprendió muchísimo. O sea, que no están solo... Porque siempre que vemos bichos con colores solemos pensar que están en el Caribe y poco más. Que están en cualquier sitio menos España. Claro. O sea, en España también tenemos babosas de colores de estas... No, sí, pero totalmente. Y además es que me sorprendió a niveles, vamos, espectaculares. De decir, porque claro, tuvimos en una de las asignaturas del máster, teníamos que ir a la ría de Ferrol durante una semana y estar trabajando, haciendo prácticas en una estación de biología marina. Ujú. Bueno, Hablaremos ahora de la estación. de acuerdo. Pero bueno, que eso, en esas prácticas conseguí verlos y dije, en España también se puede. También hay, ¿eh? Y bueno, hay que estar orgullosos de eso.